Ahora presentamos su programa Tardes de Bendición. Tardes de Bendición, bajo la conducción del pastor Rafael Román. Un tiempo de meditación en la palabra de Dios, música y oración por tus necesidades. Por esta tu estación, Radio Inspiración Divina. Gloria a Dios, bendiciones a todos, amados. Estamos aquí en vivo desde Willimantic, del estudio Radio Inspiración Divina. Hoy estamos live, un poquito de frío afuera, pero gozoso como siempre, porque todas las cosas que hace Dios lo hace para el bien del ser humano. Este es su pastor Rafael Román, a través del programa Tardes de Bendiciones en la emisora Radio Inspiración Divina New England, desde Willimantic. Hoy pues estamos entrenando en YouTube también. Estamos vivos en YouTube, pues así que estamos un poco perdidos aquí con los tres monitores, así que si me ven haciendo algo raro por el Facebook, no se rían, pero son cosas que pasan. Son tres monitores hoy, dos cámaras diferentes y tengo que estar posteando por todos lados. Así que, amado hermano, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Día de Acción de Gracias. Es un estudio que se creó hace como 8 años atrás. Este estudio fue uno que me cogió alrededor de 8 meses para hacerlo, donde investigué, indagué, profundicé entre la palabra de Dios y a través de las actas, a través de Plymouth y todas estas áreas donde busqué referencia para extraerla y luego componer este estudio, donde recientemente trabajé con un poquito para poder entonces modificarlo, las cosas nuevas que llegan, pues hay que sacarlo y ponerlo al día. No fue mucho de lo que sacamos, pero que sí, fue algo más profundo de lo que tenía, que sería entonces, si no da el tiempo, sería para mañana en la segunda parte. Así que vamos a orar, amado hermano, para comenzar el estudio, y oramos. Sí, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Gracias por las bendiciones, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú nos bendices día a día, Señor amado. Te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu que nos hable a través de este estudio, que nos toque nuestros corazones, que me hable especialmente a mí, oh Dios, y que podamos aprender algo sobre este estudio y podernos aplicar a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero hablar, amado hermano, saludo a nuestro hermano Nelson y nuestra hermana Gloria Hernández allá desde Texas. Quiero primero hablar, explicar algo antes de comenzar con el estudio. Y es que, amado hermano, esto es un estudio que yo hice personalmente yo, y no tiene que estar 100% acuerdo conmigo. Así que yo lo que le puedo decir es que yo lo que traigo es algo pues, que se hizo profundamente, y estamos entonces llevándolo. Igual como yo cuando la primera vez pues que mi pastor me indagó que yo primero, antes de hablar de algo, que lo estudiara bien, que lo analizara, que aprendiera de él y luego lo extrayera. Y este pastor me enseñó muchas cosas, cómo poder dar un buen estudio, en donde siempre me decía, ¿dónde sacaste la información? ¿Dónde está la prueba? Y dónde dice lo que tú estás hablando. Y esas eran las cosas que siempre nos decía a nosotros. Y nosotros pues aprendimos esto en la clase y nos lo aplicamos en nuestra vida para que así, amado hermano, podamos traer la información exacta y correcta para que todo aquel escuche algo concreto, real y nada ficticio y mucho menos inventado por el hombre. Así que este estudio fue el primer estudio que yo realicé y la di a la congregación que existía, y fue uno muy bueno y de buen gusto. Y entonces, pero siempre hay que modificar, y esto fue como alrededor de hace 10 años atrás que di este estudio, y cada año yo lo voy modificando un poco. Así que vamos a empezar. Yo lo tengo prácticamente
en uno de mis monitores. Puede ser que usted lo vea a través de Facebook, puede ser que no. Los que están a nivel de YouTube Live no lo van a ver. Así que empezamos el Día de Acción de Gracia, la verdadera historia. Y vamos a hablar un poquito de los peregrinos y los puritanos, quiénes eran, de dónde salieron, qué hicieron y qué aportaron a esta nación americana. Y vamos a empezar con los peregrinos. El término peregrino, amado hermano, se refiere en el significado más claro al viajero que por devoción o por voto visita un santuario o algún lugar considerado sagrado. De ahí sale prácticamente el término o la palabra peregrino. La vida del hombre como el peregrino, de la vida como la peregrinación, es común en muchos pueblos y tradiciones, relacionándose con el origen trascendiente del hombre, su caída por sus fallos, la carencia, errores y aspiración a retornar a su estado inicial de pureza, todo lo cual da al ser humano el carácter de extranjero en esta vida terrena, a la vez que recuerda la condición de transitorio y procedero a todos los pasos de la misma. Esos son los peregrinos. Vamos ahora a saber lo que es los puritanos. Y el puritanismo es una parte radical del puritanismo, una parte radical del protestantismo. Tuvo su origen en el periodo reformista inglés que se desarrolló durante el reinado de Isabel I. Durante el siglo XVI, no han dicho, un sector importante de la Iglesia de Inglaterra sentía que la ruptura definitiva con la Iglesia Católica Romana no se había terminado de producir, ya que buena parte de la liturgia y las creencias seguían siendo muy similares. Por otro lado, el anglicanismo estaba demasiado próximo al poder real inglés, obediente a sus decisiones y por tanto arbitratorio según las coyunturas del momento. Y estamos hablando aquí que esta gente, los puritanos, salen de una división de la Iglesia Católica Romana cuando se cometieron lo que llamamos protestantes, y no estaban muy de acuerdo aún con las creencias que tenían, porque era muy similar a la Iglesia Católica, y ellos deseaban totalmente desafiliarse y no tienen que tener nada con la Iglesia Católica Romana. Estos son los famosos puritanos que tanto escuchamos, y estas son más o menos las dos definiciones de los que son peregrinos y los que son puritanos, que son dos cosas diferentes. Así que vamos ahora a entrar a la historia del Día de Acción de Gracia, que es la fecha nacional más peculiarmente americana, y fue celebrado por primera vez en el 1621 por los pobladores de las colonias de Plymouth. Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados peregrinos, salieron de Inglaterra porque deseaban separarse de la iglesia establecida y adorar a Dios a su propia manera. Y ahora vamos a ver quién eran los peregrinos y los puritanos, quiénes eran, qué hacían. Y en la costa Norteamérica, la Plymouth, Massachusetts, esto aquí al ladito del estado de Connecticut, yace una enorme piedra de granito con el número 1620 grabado en su superficie, la llamada Plymouth Rock o la piedra de Plymouth. Y casi todo el mundo acepta que está cerca del sitio donde se hace casi 400 años se embarcó un grupo de europeos a quienes se conoció como padres peregrinos o simplemente peregrinos. Y si usted está en esta área, yo le recomiendo que en el tiempo de calor, en verano o en primavera, usted pueda visitarla y extraer más parte de la historia del Día de Acción de Gracia, porque allí te dan buena información sobre todo esto. Yo entré a la página de ellos, que son las referencias que voy a dar mañana al final del programa,
para que puedan buscar la información y puedan ustedes mismos estudiarla y ver si todo lo que yo he dicho es correcto y exacto. Exacto no va a ser, pero es correcto. Y puede ir allí y va a ver de lo que parte que estamos hablando aquí, existe allí. Entonces, amado hermano, mucha gente conoce la historia, los hospitalarios colonos que invitaron a sus amigos indígenas a América a disfrutar de rico banquete al final de la cosecha. Y esta es la historia que a mí, desde que yo recuerde, mis padres me contaban esto, de que el Día de Acción de Gracia fue que vinieron unos peregrinos y se hicieron una siembra y tuvieron una cosecha y la compartieron junto con los indios en esos años, en esos momentos. Y que todos los años lo hacían. Pero cuando tú vas al fondo histórico o al marco histórico de esto, usted va a ver que parte es cierto, pero te ocultan la otra parte de la historia para que usted no la sepa. Y esto es una historia que los padres le cuentan a uno día a día, y esto es lo que uno dice por ahí. Yo me recuerdo que yo me convertí un día antes de Acción de Gracia en el 1990, creo que fue un 24 de noviembre de 1990, fue cuando hice el Señor. Y todos los años la iglesia, pues, el día antes hacía, hace tiempo, un culto de acción de gracia a Dios. Y yo siempre me daba una parte siempre a mí y siempre testificaba cómo yo llegué a los caminos del Señor a través de estos eventos. Entonces, cuando estaba de copastor, mi pastor me dio la parte y cuando me puse a hablar de lo que hicieron ellos, él me dice, ahí es donde él me dice, mira, Pastor Rafi, cuando uno habla de estas cosas, uno tiene que hablar con autoridad, con información y pruebas de lo que uno dice. Lo que tú dijiste es correcto, pero tiene que indagar, tiene que buscar, en verdad, quiénes fueron ellos, porque hasta ahí va bien, pero ahí para allá hay un vacío porque nadie habla de la verdadera historia de quiénes fueron peregrinos. Y me dijo, yo quiero que el año que viene tú des el estudio completo, pero yo quiero que tú cojas y estudies la Biblia y me busques toda la información porque te voy a asignar de ahora para el año que viene que tú des un estudio de la historia del Día de Acción de Gracia. Y yo comencé a hacerlo así, amado hermano, y créame que en marzo él fallece, pero yo seguí buscando, indagando y di la historia y fue algo impactante, donde muchos hermanos pues se pusieron contentos porque nunca habían escuchado la otra parte de la historia. Y yo hasta me sorprendí porque cuando yo la estaba haciendo, la estaba componiendo, entendí lo que el ministro Benjamín Torres me había aplicado y me había dicho sobre la historia. Y lo que he hecho, conservarla como mi primera pieza histórica de estudio que di y una de las más completas que he dado. Y todos los años lo que hago es, la reviso y le añado o trato de no eliminarle, pero solamente le añado algo o busco complemento para seguir reforzando la teoría que yo traje a través de la historia de Acción de Gracia. Así que la pregunta es, ¿quiénes fueron los peregrinos y por qué se mudaron a América del Norte? Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender y tenemos que investigar, que quiénes eran los peregrinos y por qué se mudaron para América del Norte de Europa hacia acá. Y para encontrar la respuesta debemos retomarnos a la época del rey Enrique VIII de Inglaterra, y aquí comienza la historia de quiénes eran ellos. Y hubo una agitación religiosa en Inglaterra para ese tiempo, y menos de 100 años antes de que los peregrinos hicieran a la mar, la nación inglesa era totalmente católica, era católica romana, y el rey Enrique VIII ostentaba el título de defensor de la fe.
y otorgado por el Papa, pero las buenas relaciones se dañaron cuando el Papa Clemente VII rehusó anular el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, la primera de sus 6 esposas. O sea, esta relación se rompe porque la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy nunca ha creído en el divorcio, pero el rey Enrique VIII se quería divorciar de una de sus esposas, de sus 6 esposas, que era la primera de sus 6 esposas, y el Papa, que era buen amigo y buen consejero espiritual del rey, se niega a aceptar este divorcio, y ahí totalmente hay una ruptura de religión, de creencia, y se acabó lo que era el rey defensor de la fe católica, y comienza un tipo de guerra entre ellos por un divorcio. ¿Verdad? Como que hay intereses aquí ya, más intereses que religión o cristianismo. Mientras la monarquía se culpaba de su situación familiar, la reforma protestante causaba agitación en el seno de la Iglesia Católica Romana en gran parte de Europa. Y al principio, no queriendo perder el prestigio de la Iglesia, le había conferido Enrique, mantuvo fuera de Inglaterra los reformadores, pero luego cambió de opinión. Si la Iglesia Católica no estaba dispuesta a anular su matrimonio, él anularía las iglesias. Al defensor de la fe, como no le hicieron caso, como no le aceptaron su divorcio, le dice a los católicos: si no están dispuestos a anular mi matrimonio, va a anular las iglesias. Y ese era el pensar del rey católico que había para ese tiempo, el rey Enrique VIII. En el año 1534 abolió toda la autoridad del Papa sobre los católicos ingleses y se autoproclamó cabeza supremo de la Iglesia de Inglaterra. Poco después empezó a cerrar monasterios y a vender las numerosas propiedades que estos poseían. Cuando Enrique murió en el 1547, Inglaterra se estaba convirtiendo en una nación protestante. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, el background de todo esto. Esto es historia, esto está escrito en la historia de Inglaterra, y usted puede entrar allí por internet, que se hace más fácil, y leer todo lo que estoy diciendo, para que vea que todo lo que estoy diciendo y todo lo que está escrito es real. Es chocante, amado hermano, es chocante, pero es real. Y estas son las cosas como pasó con Eva, con la serpiente. Le dijo medias verdades. Y lo que nosotros sabemos hoy día de Acción de Gracia, la cual, hermano, le voy a decir una cosa: Acción de Gracia no es una fiesta pagana. Estamos claros en eso. No es una fiesta pagana, pero más tarde le voy a dar un poquito más de detalle de lo que son las fiestas de la nación americana, la cual yo siempre he puesto duda y la cual yo entiendo y comprobado por la palabra que no son fiestas paganas. Acción de Gracia no dice nada en la Biblia de esto, pero vamos a hablar más tarde sobre eso, donde vamos a sacar par de textos y par de lectura y par de creencias de personas que son personas de jerarquía que se les puede creer, son de credibilidad muy alta, donde yo tuve la oportunidad de chatear con ellos y enviarme informaciones y hablar por teléfono algunas veces con ellos para aclarar una duda que las tengo aquí, pero no es para hoy. Puede ser que, si no me da el tiempo, tendría que ser para mañana. Ok, pero nos quedamos aquí. Y poco después empezó, ¿verdad? El rey pues se volvió medio loco y empezó a cerrar todo lo que tenía que ver con católico, y él muere en el 1547. Y la iglesia ya estaba, Inglaterra ya se había convertido lo que llamamos en un área, una nación protestante. Y esto, pues, amado hermano, pues, es bueno en parte. Entonces viene el hijo de Enrique, Eduardo VI, hijo de Enrique, mantuvo el distanciamiento con Roma, o sea, que se mantuvo lejos de Roma, iba con el mismo linaje de su padre. Tras la muerte de Eduardo, en el 1553, María, la hija, que era católica de Enrique, y Catalina de Aragón, ascendió al trono,
y de ahí adelante intentó someter a la nación a la autoridad papal. Ok, para que puedan entender. El rey Enrique, por no conseguir que se le considera el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, se hace enemigo del Papa. El Papa no le quiere anular el matrimonio, él anula todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana en la nación de Inglaterra. Él fallece, su hijo, Eduardo VI, se mantuvo con la creencia de su papá, se mantuvo lejos de la Iglesia Católica, pero Eduardo muere y viene María, que es la hija, pero es la hija de Catalina de Aragón, que es católica romana, y accede al trono por la muerte de su hermano, y de ahí adelante intentó someter a la nación bajo la autoridad papal a la mala. Y esto es lo que comienza la famosa historia de estos peregrinos que surgieron los peregrinos. Obligó a muchos protestantes a exiliarse y más de 300 personas la envió a la hoguera, por lo que se ganó el mote de la sanguinaria, o el nombre de la sanguinaria, y aún así no logró contener la marea del cambio. O sea, tras que ella mandó a ejecutar a 300 personas, como para poner el ejemplo de que ella tiene la autoridad y el poder y que había que ser católico para ese tiempo, por la falda de ella, no pudo, con todo eso, no pudo contener el cambio del catolicismo al protestantismo. Ella fallece en el 1558 y sucesora, que es la hermanastra de Isabel I, se aseguró de que en lo sucesivo el Papa tuviera poca voz en la vida religiosa del país. Isabel, que era de los que creían en el área protestante, y al tomar el reinado de Inglaterra, ella misma se asegura de que el Papa no tuviera nada que ver, y si tuviera algo, se tenía que hacer bien poquito en la vida religiosa del país. Ahora bien, en la opinión de algunos de los protestantes, separarse de la Iglesia romana no era suficiente. A ellos querían eliminar todo rastro del catolicismo romano de Inglaterra, como su intención era purificar las iglesias. Lo apodaron y le pusieron de nombre los puritanos. Un grupo de puritanos se consideraba que los obispos no hacían falta y que cada congregación debería poder gobernarse de forma independiente sin depender de la iglesia oficial. A esto se le llamó los separatistas. Como dirían en Puerto Rico, qué clase de bochinche. Entonces, esto, lo que podemos ver, esto es religión. Y yo siempre he dicho que donde está la religión, está la mentalidad, la opinión y la creencia del hombre, y surgen estas cosas. Pero cuando está el Espíritu de Dios y está la iglesia o el hombre bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo, estas cosas no pasan. Hay unión y hay crecimiento. Pero cuando está el hombre a cargo, como este tipo de relación que hubo, que es del hombre, pues hay separación, disminución, y lo que hay hasta muerte y sangre que corre. Los polémicos puritanos salieron a la luz pública durante el reinado de Isabel. La reina, irritada por la vestimenta informal de cierto clérigo, ordenó en el 1564 a los obispos de Canterbury que le impusiera un código de vestir, y los puritanos, previendo un riesgo de vestidura como el de los sacerdocios católicos, se negaron a obedecer. O sea, con esto Isabel tenía, pues Isabel tenía como que era sus mitos y sus creencias católicas todavía, y quería ofrecerse lo más oficial, cambiando la vestimenta a ellos, que fuera tipo más de sacerdote, como de cura católico. Y los puritanos, recuérdense que los puritanos lo que querían es separarse totalmente de la iglesia católica y querían purificar todo. Se niegan a obedecer a Isabel,
y mucho menos ponerse la vestimenta que él está pidiendo que se pongan. Y la controversia se hizo mayor con la cuestión de la angustia, de la jerarquía del obispo y los arzobispos. Entonces Isabel se mantuvo con los obispos en su cargo, pero él exigió que le juraran lealtad como cabeza de la iglesia. O sea, ella quería que ustedes van a estar en cargo de la iglesia, pero yo quiero que ustedes me informen todo y consulten primero conmigo todo lo que van a hacer ustedes en la iglesia para yo confirmar si se puede o no se puede. Y eso es lo que estamos hablando. Esto es religión. Bendiciones a Jonal, bendiciones a Ana, a Nelson Ortiz, que también estaba por ahí. Ok, ahora vamos a hablar un poquito, ya hablamos un poquito de lo que eran los peregrinos, lo que eran los puritanos. Y dónde salieron y cómo salieron. Ahora vamos a hablar un poquito de los separatistas a peregrinos. Y esto es para que te vayan viendo de dónde sale esto, de Día de Acción de Gracia, cómo surge. Y nos hablan la familia a nosotros y aprendemos en la escuela las medias verdades. Jacobo I, que sucedió a Isabel en el 1603, presionó a los separatistas para que se sometieran a su autoridad. En el 1608, una congregación separatista del poblado de Scrooby huyó a Holanda atraída por la libertad que ofrecía ese país. Y yo quiero decirle algo, para que ustedes entiendan lo que es la historia. Y esta historia se repitió, se hizo en Roma y se repitió en Inglaterra, en Europa y en todos otros sitios. Si el rey o los gobernantes principales o grandes tenían el control del pueblo religioso, tenía todo. Si tenían el favor de ellos podían hacer de todo porque tenían el apoyo de ellos. Y de estas cosas se lo estoy trayendo porque más adelante viene la historia de la Navidad, que aquí yo sé que muchas personas se van a enchimar conmigo, se van a enojar conmigo, pero vuelvo, repito, yo lo traigo, usted lo estudia y si usted no está de acuerdo con lo que yo traiga, pues eso yo lo respeto. Y lo respetamos porque yo respeto la opinión de cada hermano que traiga. Aunque esté bien, aunque esté mal, yo la respeto, como ellos respetan la mía. Lo único que la mía es historia, está escrito y existe. La que ellos traen muchas veces es de lo que estamos hablando. Tradición, sin historia, sin prueba y sin documento que indique de lo que, y ni que apoye de lo que ellos traen. Así que con el paso del tiempo, sin embargo, la tolerancia holandesa hace otras confesiones y la moral relajada de la población hicieron que los separatistas se sintieran más incómodos allá de lo que se habían sentido en Inglaterra. Así que decidieron abandonar Europa y comenzaron una nueva vida en América del Norte. A ellos no sentirse contentos ni cómodos como lo estaban tratando porque eran inmigrantes, tomaron la decisión de con Nuevo Horizonte y llegaron a América del Norte. ¿Qué cosa, no? Su disposición a marcharse lejos de casa con tal de defender sus convicciones hizo que con el tiempo se le conociera como los peregrinos. Los peregrinos, entre quienes había muchas separatistas, obtuvieron permiso para establecerse en la colonia británica de Virginia y se embarcaron con rumbo a América del Norte en septiembre del 1620 a bordo del Mayflower. Y lo que cogieron como Ronald, que cogió esta historia conmigo en Puerto Rico, de Mayflower, a mí le preguntó a Ronald, no sé ni si acuerdan nada de eso, pero el Mayflower sí existió en Puerto Rico. Nosotros cogimos esta clase, si no fue en séptimo, fue en octavo, en séptimo, sí, en historia de Puerto Rico. Octavo fue historia de Estados Unidos, fue octavo. Entonces, y en 11 también la cogimos, historia de Estados Unidos. Así que Ronald puede ser que se recuerde cuando estuvimos con nosotros octavo, porque yo creo que en la high Ronald no terminó con nosotros. Así que dice Ron Román.
Entonces, amado hermano, ya estamos viendo que estamos hablando en historia y en tiempo real que sucedió. Eran unas 100 personas entre adultos y niños y pasaron 2 tempestuosos meses en el Océano Atlántico antes de arribar al Cabo Cod, a cientos de kilómetros al norte de Virginia. Allí redactaron el Pacto del Mayflower, documento que manifiesta su deseo de establecer una comunidad y de someterse a sus leyes. El 21 de noviembre de 1620 se asentaron cerca de allí, en lo que hoy es Plymouth. Plymouth existe. Vaya allá, visítelo. Eso está a 2 horas aquí de Connecticut. Esos quedan en Massachusetts, así que pueden ir allí, cerquita de Boston. El día que se le dan con paseo por allí, paren allí y van a ver parte de esta historia. Y así comienza, amado hermano, el nuevo mundo en la historia de los peregrinos. En noviembre de 1620 llegaron refugiados de América del norte de Plymouth, Massachusetts, sin estar preparados para el invierno. En cuestión de meses, la mitad de los miembros del grupo falleció por el frío, pero la llegada de la primavera le brindó alivio. Los sobrevivientes construyeron casas apropiadas y los indígenas americanos, los indios, estamos hablando indios americanos, le enseñaron cómo cultivar alimentos en la zona. ¿Cuánto? Un indio guerrero se hizo amigo de ellos y le enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz y le ayudó a establecer las buenas relaciones con las tribus indígenas vecinas. O sea que tenían prácticamente el favor de Dios también. En el otoño del 1621, después de una buena cosecha, el gobernador de ese tiempo, Bradford, proclamó un día de dar gracias al Señor para que podamos de una manera más especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. O sea, recuérdate una cosa, esta gente son religiosas, vienen comenzaron de una creencia católica, luego de esa creencia católica pasan a una creencia protestante, donde ya la Biblia se podía leer en muchos idiomas, no solamente en el idioma latín que lo usaban los curas antes, o el Papa, ya se podía leer, se podía entender. Y ya habían personas cristianas que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador y se habían sido bautizados en el agua. Todo esto está documentado. Lo que pasa es que yo extraje, lo que yo quería era traerlo de Acción de Gracia, pero le estoy explicando que esto sí pasó así. Y entonces, el gobernador, haberle entendido de que la mitad de ese primer grupo que vino, de 100, murieron 50, y lograron tener una buena relación con los indios o los indígenas americanos, y le enseñaron cómo sembrar y cultivar y a tener una buena cosecha. Él vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios en lo que habían hecho, y dice que vamos a dar un día de gracia al Señor para que podamos dar una manera más especial y regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. Y esta prácticamente es la primera vez que se menciona en la historia, y no era el día de Acción de Gracias, sino era un día de dar gracias. En un gesto de amistad, los peregrinos invitaron a los indios vecinos para juntos celebrar una fiesta en la que compartieron pavos. Según las investigaciones, los peregrinos utilizaban el término, escúchense en esto, pavo a aves silvestres. Que lo del pavo no fue que salió directamente, ellos llamaban pavo, y esto según la investigación que hicieron estos historiadores, y investigaron que los peregrinos usaban el término de pavo a aves silvestres y gansos, maíz, langosta, almejas, calabacitas, calabazas y frutas secas.
Debido a una pobre cosecha y el problema con los indios, no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracia el siguiente año. Sin embargo, en el 1623 el gobernador Bradford proclamó julio 30. Ya aquí hay fecha, julio 30 como el Día de Acción de Gracia para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Después de 1623, la celebración del Día de Acción de Gracia fue irregular y generalmente con una base regional. Llegaron más inmigrantes y la población de Plymouth rebasó las 2,000 personas en menos de 15 años. Mientras tanto, otros puritanos que seguían en Inglaterra llegaron a la conclusión, al igual que los separatistas, de que su tierra prometida se hallaba al otro lado del Atlántico. O sea que aparentemente la palabra se esparció de que ellos le iban bien y entendieron los otros separatistas o puritanos que la tierra prometida que fluía leche y miel estaba al otro lado del Atlántico, que era donde estaban estos 2,000 miembros o ciudadanos de la ciudad de Plymouth. En 1630, un grupo de puritanos ingleses desembarcó en cierto punto del norte de Plymouth, donde fundaron la colonia de la Bahía de Massachusetts. O sea, llegaron esta gente y fundaron otra ciudad. Para 1640 vivían en Nueva Inglaterra, New England, unos 20,000 inmigrantes ingleses. La colonia de la Bahía de Massachusetts se absorbió más tarde a los peregrinos separatistas en el 1691 y estos dejaron de estar tan separados, dado que ahora los puritanos dominaban la vida religiosa de Nueva Inglaterra. Y escúchense en esto, y esto es algo bien curioso. Boston se convirtió en el centro espiritual de la región. Ustedes vean cómo es la historia, cosa que uno nunca sabía que existía, estaba ahí. Y quiero chequear si podemos continuar o dejarlo para la mañana, porque cuando se ponen interesantes las cosas hay que pararla para que mañana vengan y lo vean. Sí, amado hermano, hasta aquí vamos a llegar. Ok. Hasta aquí vamos a llegar. Y yo quiero que ustedes vean y entiendan lo que estamos hablando aquí. Y todo lo que yo he dicho, voy a dar una referencia de dónde la saqué. Yo conseguí todo esto hace alrededor de 10 años atrás, en referencia como los libros de los peregrinos desembarcando en Norteamérica en el 1620. Lo puedes conseguir por internet. Amazon te vende el libro. No cuesta más de como $5. A mí me costó como $5 para aquel tiempo. Un buen libro. Está en inglés. No sé si lo tienen en español, pero el idioma en inglés es como que más exacto y más entendible para que tú puedas leerlo y traducirlo. Está Harper's Encyclopedia of the United States History. Es tremenda enciclopedia. Yo leí unas cuantas, pero esta es la que te lleva con fecha, día y todo para que tú sepas cuándo, en dónde y en qué momento ellos hicieron la historia o la gramparon la historia. También la primera celebración del Día de Acción de Gracia en 1621. Iglesia Puritana de Massachusetts, eso es algo histórico. Si usted tiene la dicha la bendición de ir a Boston, a Plymouth, y ir a la biblioteca allí, eso es un manjar de historia de esta gente. También la consiguen, me dice, pareja de puritanos armados de camino de la iglesia. Así fue al Calvino Thelma B.,
Van Halansema, Calvino, Una vida por la reforma, autor Joan Gómez. Estos fueron más o menos, pues, las primeras 40 slides que leímos ahora mismo, que fueron las primeras media hora, pues, se refiere de los peregrinos desembarcando en Norteamérica, Harper Cyclope, y la primera observación de Acción de Gracia, la sacamos ahí. Entonces, ahora, mañana vamos a combinar con lo que es la iglesia puritana, la pareja de puritanos, así fue Calvino, Telma, o Calvino, Una vida reforma, autor Joan Gómez. Estaríamos viendo la otra mitad, que son ellos los que redactan la historia. Y cuando tú entras a la historia, tú vas a entrar a la... Mira, hermano, si tú entras a Google, tú vas a encontrar muchas cosas, muchas opiniones, muchos comentarios. Yo diría, como yo lo llamo, crítica positiva, crítica buena, y también vas a encontrar crítica negativa. Pero simplemente son opiniones y críticas. Pero cuando tú entras a la historia y buscas estos tipos de libros en las páginas de ellos directamente, que son tipo enciclopedia, es como ir a la biblioteca de ellos. Entonces, esto enriquece la historia, porque la historia está escrita exactamente como sucedió en los libros. Y quizá pues hay unos detalles que no los dicen porque no quieren escribirlo, porque no les conviene, pero al transcurso de esta historia, de esta historia que yo recopilé, ustedes van a ver en la realidad quién era esta gente. ¿Quién era esta gente que nosotros tanto hablamos bien de ellos? Porque nos enteramos la historia a medias. Pero esta gente, amado hermano, no es y no eran, nunca serán lo que hablamos y lo que nos enseñaron nuestros padres y la escuela a través de la historia a media, porque no querían decirnos a nosotros la realidad de quién eran los puritanos y quién eran los peregrinos y lo que hicieron. Y usted se va a asombrar y usted se va a sorprender. Y usted me va a decir, ¿dónde tú sacaste eso? Y le estoy diciendo, no lo estoy sacando. Y puede ir directamente allí y va a ver todo lo que estoy hablando aquí sucedió y es real lo que fueron esta gente. Y por eso digo que cuando uno vaya a comentar, que no voy a hacer como, y lo tengo que decir así, y esto me dio vergüenza ajena. El año pasado, en la iglesia que yo asisto, salió una de las hermanas y se puso a hablar de la historia. Mira, todo bien hermoso, pero nada era real. Nada existe de lo que ella dijo en la historia real de la Acción de Gracia de los peregrinos y de los puritanos. Habló lo que yo sabía porque mi papá me lo comentó y porque los maestros en su pensar católico llevaron ese mensaje, porque ese mensaje es católico. Es religioso y es católico. Y cuando tú entras a la historia, por eso empezamos con la historia, de dónde, cómo comienza a surgir todo esto, el background, para que usted vea que detrás de todo ese pensamiento estaba la iglesia romana católica. Y en cuanto hay la guerra de la separación de los protestantes y los católicos se convierten en perseguidores de los protestantes. Y los protestantes salen huyendo para acá. Pero ¿qué pasa? Que deberían ellos cambiar su forma de pensar. Ellos son prácticamente los mismos que lo estaban persiguiendo a ellos, porque cuando ellos llegan acá, en la historia, usted va a ver lo que ellos hicieron. Entonces me van a decir sí o no, si no tenían el mismo pensamiento católico que le sucedió a ellos, porque cuando una persona quiere controlar tu vida y en una iglesia te quiere decir a ti lo que tú tienes que hacer y no está nada documentado en la Biblia y no hay nada que esté en la Biblia que apoya lo que ellos dicen, entonces no es una iglesia de libertad de Jesucristo, es una iglesia de condenación del hombre, porque te está diciendo a ti qué es lo que tú tienes que hacer cuando no es bíblico ni existe en la Biblia. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y esta gente son de esas mismas iglesias, de esos mismos hombres, de esos mismos pastores, de esos mismos curas
que te quieren controlar la vida, que te dicen lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para yo tenerte a sus pies. Y tú, cuando tú miras la historia, esto sí exactamente lo hacían los reyes, los gobernantes de Europa, de Roma, de todas esas áreas allí. Ellos eran así. Ellos querían controlar la masa religiosa. ¿Y cómo lo controlaban? Pues diciéndole lo que tenían que hacer, si no lo mataban. Y cuando tú entras a la historia, le voy a decir algo más. Cuando tú entras a la historia, especialmente en Roma, que la Iglesia Católica tenía un control absoluto de todo allí, Constantino, como rey de allí, fue tan inteligente y como vio que la masa religiosa era más grande y los seguidores de Jesucristo cada día crecían más y Jesucristo se hacía más famoso, pues cambia lo que es el sábado por el domingo para él poder entonces adorar su Dios, que es el Dios Sol. Y así la iglesia acepta eso por reinar la paz y que no lo persiguen más nada a ellos y ellos pueden salir libres. Hicieron un negocio de hombre y confiaron en el hombre. Y esto es lo que termina los resultados de todo esto años más tarde o siglos más tarde. Esta es la historia que sale después de toda esta confusión del hombre que controla lo religioso y trata de manipular al ser humano, diciéndoles cosas, sometiéndoles cosas desde pequeño, para que entonces ustedes crean algo que es lo que hablamos al principio. La serpiente diciéndole media verdades a Eva para que Eva fuera donde Adán, y cuando Adán comió del fruto prohibido, salió el pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, amado hermano. Cada historia tiene su área negra escondida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, y ahí nosotros tenemos que investigar, y ahí es donde nosotros tenemos, como ser humano sabio, que Dios nos da la sabiduría a través de su Santo Espíritu, buscar, y indagar, verificar, investigar, escudriñar todo para entender de dónde sale la cosa y no ponerme yo a hacer una cosa, ser uno más del montón para que la gente me vea que yo soy buena persona, soy chévere y todo, porque sigo las payasadas de aquellos. Y se molestan con uno porque cuando uno dice que uno no celebra tal cosa o no cree en tal cosa, ven a uno como un fanático, como que uno está fuera del contexto de la Biblia. Entonces, si la cosa es que me van a ver a mí así porque yo estoy diciendo que ciertas cosas no son fiestas, que son fiestas paganas y se molestan, pues mire, que se molesten conmigo y si no me quieren escuchar, pues que no me escuchen. Pero la verdad está ahí y la gente se molesta porque cuando tú le hablas con la verdad y toda su vida han tenido en su mente ese engaño, esa media verdad de que lo que sus padres le han dicho y lo que han aprendido en la escuela o lo que le han dicho los pastores, de estos pastores que nunca han leído la Biblia o que salieron de la Reforma Católica y nunca se instruyeron en la Biblia, simplemente se sentaban en culto a escuchar lo que el pastor le decía a través de la predicación, pero tampoco lo seguían, así si estaba llevando el mensaje correcto. Entonces se convierten en estas personas que están perdidas en el marco histórico. Y esto da pena. Y eso da pena. Y por eso yo traigo estas cosas de historia y hay mucha gente que me critican. Mira, ¿ustedes quieren saber algo? Cuando yo traje la verdadera historia de Halloween, ¿tú sabes cuántos satanistas esos salieron y me dijeron que yo era un embustero? Y me eché a hate. ¿Usted sabe cuántas críticas me tiraron por el Messenger porque tiré esa historia? Para que usted vea hasta dónde llega la maldad del diablo. Y simplemente yo le contesté a ellos que me desmientan de lo que yo dije o no. Y hasta el día de hoy no me lo pueden desmentir porque saben que es verdad. El día de Halloween es una fiesta satánica. Comienza el día 31 de octubre y termina el 2 de noviembre, donde el diablo y sus secuaces, demonios y toda esta gente sacrifican a personas y buscan mujeres vírgenes que las sacrifican o mujeres que son primerizas
con su primer parto para sacrificarle y ella se presta para esto. Y esto es de lo que estamos hablando. Y Dios dice en su palabra que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cuando tú tratas de darle conocimiento a esta gente lo que hacen es que te dicen que tú no sabes lo que estás diciendo, que tú eres un loco, que tú eres un religioso, fanático más. Pues mire, como lo dije al principio, lo que yo traigo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero la realidad es que donde quieras te vaya a buscar la historia, donde comienzan los que son los puritanos, que son los peregrinos, se va a encontrar con esto de lo que estamos hablando. Y si tú eres una persona que es dirigido por el Espíritu, donde el Espíritu te va a dar una sabiduría, te va a llevar a donde te tienes que llevar. Y a mí me llevó al comienzo. Fíjense, yo empecé buscando la historia de Acción de Gracia y cuando comencé a leer, el Espíritu de Dios me llevó al comienzo de todo esto, donde comenzó todo este revolú. Años y siglos antes de esto, para que yo pudiera ver y notar cómo la Iglesia Católica y el rey Enrique eran panitas fuertes y un día se quería divorciar de su primera mujer de 6 y el Papa dijo que no y se comenzó la guerra. Y comenzó la guerra de todo esto. Y la persecución corrió por ahí. Y eso eran los religiosos de esos tiempos. Que mataban si tú no hacías o creías de los embustes y de las cosas diabólicas de lo que ellos creían o hacían. Y esto es lo que estamos hablando, amado hermano, y esto es algo que tenemos que tenerlo siempre a nuestros ojos. Mire, pídele a Dios visión, pídele a Dios revelación, y te la va a dar, y vas a entender. Así que, amado hermano, lo vamos a dejar hasta aquí porque mañana lo vamos a continuar. Nos quedan todavía 40 slides, que eso sería como 40 minutos más si no hablo mucho. Pero entonces mañana comienza lo bueno. Ya yo le traje hasta aquí, hasta el marco histórico y donde yo quiero que ustedes entiendan quién eran los puritanos y quién eran los peregrinos. Comienza mañana para que ustedes vean quiénes fueron ellos. Así que mañana a las 7 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la noche, hora central. Y si está en las montañas, sería las 5 de la tarde. Y si está en el Pacífico, sería las 4 de la tarde. Para que usted vea y entienda hasta dónde llega el hombre. Y lo voy a decir bien crudamente, como decía un pastor mío, para que usted entienda hasta cuán puerco puede ser el hombre en las manos del diablo. Así que Dios le bendiga, Dios lo guarde. Gracias por escucharnos la primera parte de la historia del Día de Acción de Gracias. Y mañana continuamos con la segunda parte. Así que bendiciones. Y queremos dar un anuncio, ¿verdad? Tenemos mañana, hay que decirle a ustedes el programa. Mañana tenemos a las 9 de la mañana a nuestro hermano Ramón Rivera Plaza con el programa Verdad para la Vida. A las 9 de la mañana, hora del este, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, 8 de la mañana, hora central. Tengo que decir las horas centrales de Puerto Rico porque ya tengo pastores cubriéndome toda la semana y tengo que decir las horas para que ellos sepan también las horas que les toca. Así que tenemos también mañana, miércoles, el programa a las 10 de la noche en Puerto Rico, 9 de la noche, hora del este, y 8 de la noche, hora central, el programa El Altar de Oración Intercesora con el pastor Miguel Román y su esposa Anel Montalvo. Y recuerden que yo estoy a las 7 de la noche contarles bendiciones nuevamente con la segunda parte de la historia de Acción de Gracias, la cual esta parte es bien interesante, amado hermano. Créanmelo que es bien interesante. Y tenemos el jueves a las 8 de la noche en hora central, a las 7, hora de Puerto Rico, a 8 de la noche, a las 7 de la noche hora del este y a las 6 de la noche hora central, el programa Una Vida Majestuosa con el pastor Ricardo Torres y el hermano Nelson Hernández. Así que
Le esperamos mañana, amado hermano. Bendiciones. Nelson, que te recuperes rápido de las rodillas. Te voy a mandar un texto, Nelson. Nelson es el compañero mío en el ministerio de la radio en la Yukon. Fue operado de su rodilla, creo que fue a la izquierda. Pedimos oración por él para que Dios se glorifique y se pueda rápidamente recuperar para así unirnos nosotros y hablar un poquito de la historia o de temas que siempre sacamos allí en la emisora La Yukon. Así que bendiciones, amado hermano. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Este es su pastor Rafael Román. Estábamos pues teniendo música navideña. Así que disfruten de esta música navideña americana que tenemos para ustedes por esta semana, porque luego tengo que mezclarla porque no puedo dejarla pegada todo el tiempo. Así que Dios le bendiga. Este fue su programa, Tardes de Bendición, bajo la dirección del pastor Rafael Román. Sintonízanos todos los días a la misma hora por esta tu estación, Radio Inspiración Divina,